su asiento, mi amado hermano, por favor. Y antes de comenzar, mi hermano, yo estoy agradecido con nuestro Dios. Quiero darle las gracias a nuestro Dios y también gracias a nuestro pastor, porque pues nos da la confianza de estar aquí al frente, mi hermano, que no es algo sencillo, no es algo fácil presentarnos delante de la amada del Señor, amén. Y yo le agradezco a Dios, le agradezco a nuestro pastor, muchas gracias, amén. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra, amén. Y yo lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y dice así: un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiende lo que está leyendo? El funcionario le dijo: ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. Amén. Lo voy a invitar a que hagamos una palabra de oración. Bendito Dios, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, y rogarte que seas tú hoy abriéndonos tu corazón, Señor, que seas tú ministrándonos tu palabra, que seas tú, bendito Dios, trayendo la instrucción, trayendo la enseñanza, trayendo el consejo, bendito Dios. Por favor, papito, y por amor a tu nombre, ábrenos tu corazón, Señor, pues tenemos hambre de tu palabra, estamos sedientos de tu palabra, papito hermoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que seas tú hoy hablándonos, Padre. Te lo pedimos, papito hermoso, que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, bendito Dios, y que tú prepares los corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mire, mi hermano, a mí me llamaba mucho la atención porque dice que el etíope, el eunuco, dice que había ido a adorar a Dios, había ido a hacer votos con Dios, había ido a presentarse delante de Dios. Y me llamó mucho la atención esto porque dice que regresando ya de regreso, iba leyendo la palabra, iba leyendo la escritura de nuestro Dios y no entendía, mi hermano, pero vemos que antes había ido a adorar a Dios. Entonces, para que usted y yo podamos adorar a Dios, para que usted y yo podamos tener intimidad con Dios, mi hermano, es importante que se complemente, que la palabra se nos sea abierta, que la palabra pueda fluir en nuestras vidas para que esté completa esa... ¿Cómo le puedo decir? Para que esté completo y podamos, que el Señor se nos revele, mi hermano, porque aquí vemos al eunuco que dice que había ido a adorar a Dios y cuando iba leyendo dice que no entendía lo que leía. Entonces dice al principio que un ángel, primero ahí se le apareció un ángel y luego dice que el Espíritu Santo. Entonces ya ahí el Señor estaba preparando algo especial. Amén. Y fíjese que
se acerca entonces Felipe y le dice el Espíritu Santo, pues ve a ese carruaje, ¿no? Y ya el eunuco le dice, pues súbete porque pues yo tengo hambre de la palabra, quiero que alguien me explique lo que estoy leyendo, si lo que estoy leyendo lo dice porque le pasó a la persona que lo escribió o de quién está hablando. Amén. Y bueno, nosotros sabemos que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire, mi hermano, que usted y yo somos privilegiados, porque en esta casa, mi hermano, tenemos la palabra de Dios abierta. Yo a veces me pongo ahí digo, no sé si esté mal o no, pero puedo ver el nivel, mi hermano, de verdad que el Señor, a través de la palabra, a través de nuestro pastor, nos ha dado. De verdad, no es lechita, no es ahí de, pues ahí va el biberón. No, mi hermano, es palabra sólida, es carne, mi hermano, lo que se comparte en esta casa. Amén. Y por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos, mi hermano, porque a través de la vida del siervo, de la pastora, del pastor, el Señor nos habla y el Señor nos revela su palabra, y eso es importante, y eso es algo que usted y yo no debemos pasar por alto, mi hermano, porque el Señor abre su corazón y ministra a esta casa. Pero fíjese que esto es algo importante y debemos de tener en cuenta, mi hermano, que usted y yo debemos de tener la palabra de Dios bien sembrada, bien cimentada en nuestros corazones, porque de eso depende nuestro caminar en esta tierra, de eso depende cuánto nosotros vayamos alcanzando en Dios. Amén. Es importante que usted y yo no pasemos por alto y que atesoremos la palabra, que usted y yo estemos siempre conectados con la palabra, como nos ha enseñado nuestro pastor, que nosotros debemos de atesorar la palabra, mi hermano, debemos siempre meditarla, debemos de tenerla presente en nuestras vidas. Amén. Como dice el salmista, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Así es como nosotros debemos de tener la palabra, debemos de meditarla, que la palabra sea una insignia en nuestras vidas, que la palabra sea nuestro termómetro, por así decirlo, que a través de la palabra nosotros podamos medirnos, mi hermano, porque en la palabra de Dios nosotros podemos ir y reflejarnos. Es como un espejo, y en una ocasión, fíjese, esto es bien importante y es muy bueno, porque la palabra de Dios dice que hace que nos reflejemos como si fuera un espejo. Y en una ocasión nuestro pastor hacía un comentario y decía que a veces nos vemos así como en el espejo, y a lo mejor, imagínense que yo traiga una mancha en la mejilla y voy al espejo y digo, ay, ahorita me voy a limpiar, y voy y toco el espejo y se la quiero quitar y se la quiero quitar y se la quiero quitar. No se va a limpiar, porque soy yo el que tiene que limpiar la mancha que yo traigo, no al espejo. Y así es la palabra de Dios, mi hermano, nos va instruyendo, nos va moldeando, porque dice que la palabra de Dios es como un martillo. Fíjese que cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, a veces incluso alguno de sus discípulos decía, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Porque la palabra de Dios es como martillo, mi hermano, que a veces nosotros creemos que estamos bien, a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando vamos, y como le digo, la palabra es una medida para nosotros. Si nos acercamos a la palabra, llega el martillazo. ¿Sabes qué? Pues tenías que corregir esta parte, o te vamos a moldear porque esto se está deformando, tenemos que estar bien formaditos. Ahí agarran el cincel, agarran el mazo y nos empiezan a dar, mi hermano. Así es la palabra de Dios. Amén. Y también dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, mi hermano, que penetra, que hace su obra. Dice también en la palabra que cuando la palabra de Dios sale, dice que no regresa vacía, siempre cumple su objetivo. Y nosotros debemos de tener en cuenta eso, mi hermano. Pero sobre todas las cosas, fíjese que por la palabra de Dios, todo, absolutamente todo subsiste. Amén.
Y como vemos, todo se sostiene por la palabra de Dios. Y vemos en Hebreos 1:3 y dice así: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero podemos ver en los inicios de este capítulo, dice que todo se sostiene, todas las cosas están sostenidas por la palabra de su poder. Y fíjese, hermano, que esa es una garantía que usted y que yo tenemos. Esa es la garantía que usted tiene, que usted es hijo de Dios, que su Padre es el Rey de Reyes, que su Padre es el Señor de señores. Y cuando Él da una instrucción, mi hermano, se cumple porque se cumple. No hay nada que pueda estorbar el propósito de Dios en tu vida, mi hermano. Si el Señor habló algo acerca de ti, si el Señor ya ministró algo en tu vida, en tu corazón, a lo mejor allá muy personal, ya salió la palabra, mi hermano. Entonces, de que se cumple, mi hermano. Y esa es la garantía que usted y yo tenemos, de que tenemos a un Padre que es el Todopoderoso. Por eso dice en el profeta, allá en el profeta Jeremías, dice que Él es el dueño, Él es el Señor de toda carne. Para Él no hay nada imposible. Así es tu Dios, así es tu Padre, mi hermano. Siempre debemos de tener eso en cuenta. Pero a veces por no prestar atención a la palabra, a veces por no escuchar, porque una cosa es estar oyendo y otra cosa es estar escuchando. Y cuando usted y yo no prestamos atención a la palabra, a veces pasamos por alto algunas cosas que el Señor está ministrando en ese momento y se nos olvida. Y el tiempo de esa ministración pasó. Pero por eso es importante, mi hermano, que usted y yo entendamos y comprendamos. A lo mejor, fíjese, yo a veces medito y es importante, mi hermano, porque que tengamos palabra, suficiente palabra, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque sucede como decía el apóstol Pablo, la armadura de Dios es a través de la palabra, mi hermano. Cuando vienen los dardos, cuando vienen ahí las aflicciones, cuando vienen las preocupaciones, uno puede decir: pues el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor hace memoria de mis ofrendas. El Señor me pone sobre una roca. Así es como usted y yo debemos de estar, mi hermano. Debemos de atesorar la palabra. Mire, no solo saberla, no solamente memorizar textos. No, mi hermano, que esa palabra se haga tan real en nuestras vidas, que nosotros podamos estar tan seguros de lo que estamos creyendo. Como decía el apóstol Pablo, me parece que es el que decía: porque yo sé en quién he creído. Que usted y yo tengamos esa seguridad de decir: yo lo leí, amén. Ahorita a lo mejor lo leí y uno de sus significados es logos, la palabra escrita. Pero que después pasemos al siguiente nivel y que se haga rema esa palabra, que esa palabra se encarne en nuestros corazones, que se encarne en nuestros huesos, mi hermano. Porque muchas de las veces pensamos que memorizando, pensamos que a lo mejor ahí aprendiendo los textos está bien, mi hermano. Pero mira, ahorita se me viene esto. En una ocasión, nuestro Señor Jesús, fíjese, dice que se acercó a una higuera. Y dice que fue y se acercó a la higuera. Entonces dice que buscó fruto en la higuera. ¿Y si encontró fruto o no encontró fruto? No encontró fruto. ¿Qué encontró? Hojas, mi hermano. A veces lo que el Señor Jesús busca es que usted y yo estemos dando fruto, que usted y yo a través de la palabra podamos hacer que reverdezca, mi hermano, nuestro interior, hacer que reverdezca el propósito de Dios en nuestras vidas. Y a veces Dios nos libre, mi hermano, de encontrarnos como esa higuera. Porque ¿qué fue lo que pasó después? Usted sabe, mi hermano. ¿Qué pasó después? La maldijo, mi hermano, y se secó. Entonces,
muchas veces, mi hermano, Dios nos libre de que eso nos pase, de que el Señor se acerque y diga: a ver, Luis, se te ha dado palabra, los siervos ya han ministrado palabra, a ver, ¿cuánto has crecido? A ver, ¿tienes fruto? Y no, mi hermano, a lo mejor me sé Juan 3:16 de memoria, pero pues me lo sé nada más porque desde chiquito me lo enseñaron a lo mejor, y no se ha hecho realidad en mi vida. Y el propósito de nuestro Dios es que la palabra se encarne, que la palabra se haga tan real en nuestras vidas, mi hermano, como le decía, que a lo mejor pueden venir problemas, a lo mejor pueden venir preocupaciones, pueden venir situaciones adversas, pero déjeme decirle algo, mi hermano, y se cumple lo que dice la palabra. Cuando usted y yo estamos llenos de la palabra, mi hermano, fíjese que uno, ¿cómo se lo puedo decir? Uno ejerce un nivel de autoridad, porque la palabra de Dios está tan metida en uno, mi hermano, que uno se vuelve una autoridad. Uno es respetado en las esferas espirituales, mi hermano. Uno tiene una posición espiritual por tener la palabra de Dios encarnada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso también nos da crecimiento. Y se cumple la palabra, mi hermano, cuando dice que es como cuando el hombre y la mujer construyen su casa sobre la roca, que vienen los problemas, vienen los vientos, vienen las tempestades, pero ese cimiento, ese fundamento, ese hombre, esa mujer, esa familia no se mueve, mi hermano, porque tiene la palabra de Dios dentro. Y así es como nuestro Dios nos quiere ver, que atesoremos la palabra, que usted y yo podamos decir: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi pronto auxilio, Señor. Contigo a mi lado, nada me falta, Señor. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Que podamos vivir, mi hermano, con esa seguridad. Y más ahorita, mi hermano, que los tiempos, mire, a mí me llama mucho la atención, porque ahorita todos dicen, los economistas y las personas que estudian ahí las finanzas y todo eso, dicen que estos tiempos, bueno, son difíciles para la economía mundial, global. Pero yo siempre agarro y digo: Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro, mi hermano, usted y yo. Y fíjese, uno de los significados en la palabra de Dios de los montes son figura de reinos. Eso lo habla ya en Apocalipsis. Dice que los montes son figura de reinos. Y pues aquí hay poderosos en la tierra, y a lo mejor ellos son los que dicen: no, pues esto está mal. Pero usted y yo no estamos viendo a los montes, usted y yo no estamos viendo a los reinos, usted y yo estamos viendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, mi hermano, amén. Porque Él es poderoso, Él es el que tiene el control. A lo mejor Él puede, entre comillas, los especialistas pueden decir: esto está mal, esto se va a acabar, esto no va a durar mucho. Pero cuando la palabra de Dios sale, cuando la palabra de Dios es declarada, entonces las cosas suceden. Mire, por eso dice que Dios se burla de los poderosos, mi hermano. Allá en los Salmos dice que el Señor se burla de los poderosos, porque así es nuestro Dios, mi hermano. Y a veces hacen esa comparación de que a lo mejor el enemigo está peleando contra Dios. Mi hermano, Dios es absoluto. Dios ni siquiera, no hay nadie que le haga frente. Al contrario, Dios le da permiso a veces al enemigo para que trabaje, porque también es un siervo, es un agente que funciona para el propósito de Dios, mi hermano, amén. Y fíjese, esto me llamaba mucho la atención. Cuando uno tiene la palabra de Dios en su vida, cuando uno agarra y atesora la palabra de Dios en su vida, mi hermano, es inevitable. Es como el dicho que dicen, que al que anda entre la miel, algo se le pega. Y es verdad, mi hermano, porque fíjese que dice en el libro de Hechos 17:6: al no encontrarlos,
arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y si usted puede ver el contexto, era porque antes los apóstoles estaban predicando y había señales. Fíjese, de hecho, cuando Felipe fue a encontrarse con el eunuco, dice que había milagros, había sanidades. Dice que por la palabra de Dios muchos se convertían, por la palabra de Dios muchos se arrepentían. Y este es el resultado, mi hermano. Cuando usted y yo estamos llenos de la palabra, muchas de las veces nos van a decir: es que estás loco, es que tú te estás volviendo fanático, es que tú nada más quieres vivir en la iglesia, es que tú nada más quieres estar con los hermanos. Pero no, mi hermano, porque la palabra de Dios nos une, la palabra de Dios nos muestra que somos un cuerpo en Cristo, mi hermano. Y qué mejor lugar que estar en la casa de Dios, donde se ministra la palabra, mi hermano. Por eso es un resultado inevitable. Yo lo puedo ver así. Fíjese cómo le dijeron: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y dice que pues los maltrataron, mi hermano. Pero es importante, porque fíjese, muchas de las veces queremos ir a predicar a las naciones, queremos a lo mejor orar por los enfermos que se levanten. Está bien, mi hermano, pero cuando usted ve la obra que hacía nuestro Señor Jesús, cuando Él sanaba, dice que por la palabra sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Y lo único que hacían, Él les decía: no, pues ya, vete. No, oye, Señor Jesús, es que yo te quiero seguir. No, nada más, pues ya, vete. Está bien, regrésate a los tuyos. Y a veces así es, mi hermano. Muchas ocasiones, fíjese que uno no tiene ni qué predicar. Con el testimonio de uno, por la manera en que uno se comporta, por la manera en que uno se conduce, pueden ver que la palabra de Dios, que la presencia de Dios está en uno, mi hermano. Esa es la manifestación de la palabra, que cuando la palabra de Dios se nos revela, cuando la palabra de Dios se abre, mi hermano. ¿Por qué cree que Moisés bajó con el rostro resplandeciente? Porque allá le abrieron el panorama, mi hermano. Allá le mostraron la ley. Allá le dijeron, bueno, le abrieron totalmente las escrituras, mi hermano. Le dijeron, le entregaron las tablas de la ley. Y dice que cuando bajó, su rostro resplandecía y podían saber que había estado con Dios. Y así es con nosotros, mi hermano. Muchas veces, fíjese, muchas veces a lo mejor hasta vemos a alguien y dice: híjole, no, ya viste su cara que trae. A lo mejor viene enojado. O híjole, no, ahí viene este hermano. Nuestra apariencia, mi hermano, es lo que da a hablar. Pero cuando usted y yo estamos llenos de la palabra, fíjese que hasta al que se veía mal, ahora se ve bien, mi hermano. Al que a lo mejor nadie daba por él, ahora se vuelve importante, mi hermano, porque eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas, de verdad. Eso es lo que hace el Señor cuando la palabra de Dios empieza a obrar, nos va limpiando, nos va instruyendo, nos va transformando, nos va edificando, mi hermano, hasta que el propósito de Dios se cumple. Por eso es importante que atesoremos la palabra de Dios. Amén. Y fíjese que podemos evidenciar, mi hermano, que muchas veces queremos y decimos: no, Señor, pues yo te voy a seguir, yo quiero ser tu discípulo. Pero a veces en lo más mínimo no manifestamos, mi hermano, no manifestamos esa lealtad, esa decisión de decir: Señor, pues sin reserva, Señor. Mire, en Juan 8:31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. Y esto es importante, mi hermano, porque por la palabra de Dios, usted y yo somos libres. La palabra de Dios nos transforma y se complementa, mi hermano. Es como veíamos al principio, que no debemos de complementar a lo mejor la oración, la adoración con la lectura de la palabra, y que eso se convierta, como veíamos, que se haga rema, que cobre vida, porque eso es la escritura, mi hermano. Fíjese que cuando uno a lo mejor está leyendo la palabra de Dios, no sé, a veces le pasa a uno como yo a veces, fíjese, lo he experimentado. Luego pues me duermo tarde, mi hermano, ahí estar haciendo actividades y todo eso, pero de verdad, cuando uno lee la palabra de Dios, hasta parece que descansa bien, mi hermano. No porque le esté ganando el sueño, no, porque muchas veces dicen, no, pues si no te puedes dormir, lee la palabra de Dios y te va a dar sueño, vas a ver. No, así a veces, muchas veces, bueno, así muchos dicen, pero no. Cuando uno lee la palabra de Dios, se nutre el espíritu, mi hermano, se nutre el alma, se nutren los huesos, se nutre la carne, mi hermano. Nuestro cuerpo descansa y pareciera, mi hermano, fíjese, que uno se echó unas vitaminas o algo así, porque al día siguiente uno dice, Dios santo, hasta parece que uno tiene esa fuerza, ese vigor y a darle lo que uno tenga que hacer en el día, mi hermano. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Transforma vidas, mi hermano. La palabra de Dios no es un cuento. No es un cuento, mi hermano. La palabra de Dios no es para agarrar y leer y decir, no, mi hermano, la palabra de Dios es para disfrutarla, mi hermano. Si ahí dice, el Señor es mi pastor, no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, mi hermano, dele esa pauta, que cada vez, no sé cómo decírselo, que cada vez que usted esté leyendo la palabra de Dios pueda decir, como si se la estuviera comiendo, mi hermano, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y de verdad, mi hermano, usted va a comenzar a ver cambios. Se lo digo porque lo he visto, mi hermano, y podemos verlo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, que el Señor a través de la palabra transformaba las vidas, mi hermano. Y por eso, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, debemos de venir con esa certeza de decir, Señor, yo sé que tú me vas a salir al encuentro, yo sé que tú tienes una palabra para mí, Señor. Porque mire, mi hermano, una palabra de Dios es suficiente para cambiar la vida de una persona para siempre. De verdad, mi hermano. Pero uno tiene que venir con esa disposición. Uno tiene que estar como la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, con esa decisión de decir, Señor, yo sé que si lo toco, yo sé que a lo mejor, aunque no se acerque, aunque no me voltee a ver, aunque no ore Él por mí, aunque no agarre y me toque y me esté ahí conmigo, no, nada más. Y eso fue lo que llamó la atención del Señor Jesús cuando se acercó y dice que salió virtud. Que así usted y yo vengamos, Señor, yo quiero ir con esa certeza de que tú me vas a hablar. Señor, a lo mejor estoy pasando por alguna circunstancia difícil, pero yo sé que tú tienes una palabra para mí. Yo sé, Señor, que tú a través de tu palabra vas a darme la instrucción, vas a darme el consejo, vas a traer paz a mi vida, Señor. Y es como nosotros, mi hermano, debemos de estar. Porque mire, somos los más afortunados, de verdad, mi hermano, porque tenemos un Padre a quien nosotros podemos pedir, mi hermano. Mire, muchas veces y muchas personas pues están cayendo en depresión y a lo mejor no tienen, mi hermano, con quién desahogarse, no tienen con quién sacar eso. Usted y yo, mi hermano, tenemos ese privilegio, que a lo mejor cuando nos sentimos mal, agarramos y podemos ir con nuestro Dios y postrarnos y llorarle y estar ahí, Señor, háblame, Señor, consuélame, Espíritu Santo, ministrame, Señor, dame una palabra, Señor. Esa es la diferencia, mi hermano, que usted y yo tenemos. Somos privilegiados. Amén.
Y también mire que a través del atesorar la palabra de nuestro Dios, podemos manifestar amor, mi hermano. Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese que este es como un proceso, mi hermano, porque cuando uno atesora la palabra, cuando uno guarda la palabra. ¿Y qué es guardar la palabra, mi hermano? Es como le decía, es como un medidor. Cuando uno ya está haciendo algo que no debe, si allí dice en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Debes de comportarte así, amar al hermano, debes de incluso poner al otro antes que a ti, porque somos cuerpo en Cristo, y no estamos haciendo eso. Entonces la alarma nos empieza a sonar, mi hermano, la alarma empieza ti, 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 porque es un medidor, mi hermano. La palabra de Dios es un medidor, y cuando nosotros estamos poniendo atención a eso, entonces se cumple el guardar la palabra. Y fíjese cómo dice, y yo lo amaré y me manifestaré a él, mi hermano. Y ese es otro paso, mi hermano. Ese es otro escalón, cuando el Señor Jesús viene y se nos manifiesta, mi hermano. Fíjese que porque la palabra, el mensaje es que el Señor nos ama, y nuestro pastor no lo ha dicho. Dice, no, pues no es necesario muchas veces que agarres y te pongas allá a predicarle. No, nada más, Dios te bendiga, Cristo te ama. Mi hermano, eso es suficiente. Eso es suficiente, de verdad. Ya el Señor, como decía el apóstol Pablo, Apolo sembró, y ya el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, mi hermano. Pero cuando uno guarda la palabra, cuando uno atesora la palabra, dice que nuestro Señor Jesús manifiesta su amor hacia nosotros, y se nos manifiesta, se nos revela. Y fíjese que, como cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ya hemos visto, y dice que le dan 5 respuestas. Pero hasta la quinta, mi hermano, figura de la gracia, es cuando Pablo le dice, Señor Jesús, tú eres el Cristo. Y entonces el apóstol Pedro, le dice, Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, el Señor Jesús ya les había hablado, el Señor Jesús ya había soltado la palabra, pero muchos decían, es un profeta, es Jeremías, Elías, es Juan. Y llega Pedro y dice, Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que hace el Señor. Agarra, nos toma, nos empieza a abrir la palabra, se nos revela, y entonces fíjese que nos volvemos un tabernáculo para nuestro Dios. Aparte de que dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces viene y eso se hace una realidad, mi hermano, porque se cumple lo que dice en Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada, mi hermano. Y eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que Él habite en medio de su pueblo, que Él habite en nosotros, que Él habite en nuestro hogar, mi hermano. Imagínese qué hermoso es cuando toda la familia, cuando todos los integrantes agarran y levantan las manos y están en un mismo sentir y dicen, Señor, te amamos, Señor, queremos que estés con nosotros, Señor, que esta casa, que esta familia, que yo mismo, Señor, pueda ser una morada para ti. Ese es el deseo de nuestro Dios, mi hermano, que no pasemos en esta vida, que no pasemos en este tiempo como uno más, mi hermano. No, que usted y yo tengamos cosas que contar,
experiencias que contar, mi hermano, que no andemos repitiendo lo que dijo el otro. No, es que yo recuerdo que, en una ocasión yo viví esto y yo viví. No, mi hermano, que usted pueda decir también: es que yo lo estoy viviendo, es que el Señor se me manifestó, es que el Señor habló a mi vida. Y fíjese que eso es algo hermoso, mi hermano, porque cuando la palabra de Dios está obrando, cuando el Espíritu Santo está obrando, cuando la presencia de Dios está obrando, sucede lo que sucedió en el templo de la Hermosa. Dice que había un hombre que estaba ahí pidiendo limosna. Había un hombre que estaba ahí, dice que ya tenía mucho tiempo ahí postrado. Y entonces llega el apóstol Pedro y el apóstol Juan, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la palabra de Dios. No tenían lo que ese hombre pedía, mi hermano. Ese hombre estaba pidiendo recursos de esta tierra, recursos materiales, pero llegan ellos y le dicen: ¿sabes qué? Yo no tengo lo que tú estás pidiendo. Nosotros no tenemos esos recursos de esta tierra, tenemos recursos más grandes. Tenemos recursos que están por arriba de lo que se maneja en esta tierra, y le dicen: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y mire, mi hermano, qué tan poderoso es eso, porque dice que es que muchas veces a lo mejor no lo imaginamos, pero yo cuando lo leo digo: todo lo que sucedió en ese momento, mi hermano, cuando le dijeron: levántate y anda, tendones nuevos, músculos nuevos, huesos nuevos. Mientras se iba levantando ese hombre, todo eso estaba sucediendo en su cuerpo. Y por eso le digo, cuando Dios mora en uno, dice: ¿cómo entró ese hombre? Saltando, brincando, alabando a Dios. Y esa es la manifestación, mi hermano, de la palabra de Dios viva en nosotros. Es en automático, mi hermano, que uno agarra y se mete en la presencia de Dios. Agarra uno y puede ver cómo el que estaba antes mal, ahora lo ve uno danzando. El que antes estaba ahí en una situación adversa, ahora lo ve uno adorando a Dios, mi hermano. Y eso es algo que tenemos nosotros, mi hermano, como hijos de Dios. Tenemos esperanza, tenemos quien vea por nosotros, mi hermano. Muchas veces a lo mejor podríamos decir: es que nadie está al cuidado de mí, a lo mejor yo no tengo quien vea por mí. Pero por eso le digo, cuando uno se agarra de la palabra de Dios, tiene uno que atesorarla. Porque a lo mejor puede decir uno: es que no tengo quien vea por mí, es que todos me olvidaron. Pues aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Amén. Por eso, mi hermano, es importante que usted y yo vivamos así, amando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, que a lo mejor si es un versículo, pues lo estemos repasando. Mire las letras que se nos enseñan en esta casa, mi hermano. A lo mejor una letra, y entender el por qué, mi hermano, entender la esencia, que se nos quede atesorada, mi hermano. Amén. Y fíjese que, dele el aplauso a nuestro Dios, mi hermano. Y fíjese que también el tener la palabra de Dios en nuestras vidas, el oírla, el prestar atención, el guardarla, el caminar con ese temor, trae una consecuencia buena, mi hermano. Fíjese en Jeremías 15:16 lo que dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fíjese nada más, mi hermano, esto es bien poderoso. Esto, si uno lo lee detenidamente y le presta atención, fíjese que al profeta Jeremías dice: porque se me llamaba por tu nombre. Fíjese el cambio, el poder que tiene la palabra de Dios. Dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía.
Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Es lo que veíamos hace rato. Uno tiene que apropiarse, mi hermano, como cuando Job luchó con el ángel. Uno: no te voy a soltar si no me bendices. No te voy a dejar hasta que no vea un cambio en mi vida, Señor. Yo no te voy a dejar ir. Yo no te voy a dejar hasta que yo vea una transformación en mi vida. A lo mejor yo me comportaba de esta manera. A lo mejor me decían que yo era así, que era alguien que no iba a tener éxito, Señor. Pero yo quiero que tú hagas ese cambio en mi vida, porque una palabra tuya puede cambiar mi destino para siempre. Y fíjese que eso es lo que sucedía con el profeta Jeremías. Dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fíjese, había un cambio tal que le decían, ¿cómo puedo decirlo? Lo veían como al Señor mismo, a Jeremías. Y eso es algo que nosotros, mi hermano, debemos de tenerlo en cuenta, porque cuando usted está atesorando, cuando usted se está comiendo la palabra, mire, muchas veces hasta parece que uno se llena de verdad. Hasta parece que uno está teniendo tal efecto la palabra de Dios en nosotros, que hasta parece que uno queda satisfecho, mi hermano. Por eso es que dice que él se comía las palabras y ejercía una autoridad, mi hermano. Hay un respeto. Incluso hasta en este mundo, mi hermano, hay un respeto. Y dicen: oye, es que ¿tú qué eres? Porque te ves diferente. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Porque no sé, te ves como diferente. Es la presencia de Dios, mi hermano. La presencia de Dios da distinción. La presencia de Dios nos aleja, lo voy a decir así, nos aleja del montón, mi hermano. De verdad, la presencia de Dios hace tal cambio que nos distingue. El Señor distingue a sus hijos. El Señor honra a los que le honran. Amén. Y fíjese, podríamos decir a lo mejor como dice allá en el libro de Job: aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será sobremanera grande, mi hermano. No importa, mi hermano, que a lo mejor ahorita estés pasando alguna situación difícil. Y digo no importa porque sabemos y tenemos a quién recurrir, mi hermano. Podría ser que a lo mejor se vea difícil ese problema, pero usted y yo tenemos al único y al todopoderoso Dios, mi hermano. Fíjese, le voy a contar una experiencia. En una ocasión, fíjese, tiene como 2 años, yo creo, un año y medio, algo así. Mi mamá se enfermó y eran momentos difíciles, mi hermano. Luego yo le decía a Nancy: vamos a verla. Y yo le decía a Nancy: híjole, yo veo que esto se va a acabar, de verdad. Se lo confieso, yo le decía: yo veo que esto, ya mi mamá, ya no más. Y cuando íbamos a verla, mi hermano, yo no salía llorando nada más por hacerme el fuerte. Y pues ya luego íbamos en el carro y Nancy pues ahí estaba, ¿no? Y pues le decía: ¿cómo la ves? Mal, de verdad. Pero fíjese, yo siempre le decía a mi mamá: cuando tú te sientas mal, cuando pareciera que nadie esté contigo, cuando pareciera que estés siendo tan oprimida, levanta las manos, háblale a tu Dios, acuérdate de las palabras, acuérdate de las promesas, acuérdate de todo lo que Dios ha hecho, acuérdate de todo lo que Dios ha dicho en su palabra, y dile: Señor, aunque pareciera que ya se acabó todo, yo voy a confiar en ti y voy a esperar en ti. Por eso le digo, aunque pareciera que está uno solo, aunque pareciera que uno tiene una situación difícil, es tan importante atesorar la palabra de Dios, mi hermano.
Es tan importante que la palabra de Dios se haga real en nuestras vidas, porque es a través de la palabra que uno sale adelante. No es el hombre, mi hermano, no es el intelecto de uno, es la palabra de Dios, mi hermano. Es la misericordia de Dios, es la presencia de Dios, mi hermano. Amén. Y fíjese que después pasó, y yo incluso de verdad luego hablaba con Nancy y le decía, híjole, es que yo no lloraba ahí delante de mi mamá, de verdad, le voy a decir algo. Parecía que hasta estaba perdiendo la memoria mi mamá, de verdad. Luego me hacía preguntas que hasta Nancy me decía, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿es en serio lo que te está preguntando? Porque me hacía preguntas que no tenían sentido, mi hermano. Pero de verdad, yo siempre le decía, mira, cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas que ya se acabó, levanta tus manos. No dejes de levantar tus manos y háblale a Dios. Agárrate de la palabra, agárrate de la palabra. Y entonces, para no hacerse la larga, en una ocasión estábamos ministrando y todo eso, y dice el pastor, oye, levanta tus manos, y está mi mamá hasta allá atrás. Y entonces el pastor estaba ministrando, y de verdad yo le decía, Señor, ten misericordia, haz memoria, porque así dice en tu palabra, que tú haces memoria de las ofrendas. Y mire, mi hermano, de verdad, ese no lo voy a olvidar, porque el pastor estaba ministrando y ese día me tocó a mí dirigir, y yo estaba, Señor, haz memoria, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, Señor, haz memoria, porque está escrito en tu palabra, Señor. Yo escuché así como una voz de atrás que me dijo, hecho está. Y mire, y gloria a Dios. Y fíjese que fue el domingo, el lunes subí a verla. Híjole, estaba bien. De verdad, me recordó al endemoniado gadareno. De verdad. Sentada en su juicio cabal, me dice, oye Luis, ¿cómo estás? Yo no, le digo, ay, no, qué bueno, o sea, gracias, Señor. Por eso le digo, mi hermano, y luego ahí con Nancy, de verdad estamos platicando, oye, es que mira esto, no hay que, no hable mal, mi hermano, no hable mal, nunca diga no tengo, no puedo, nunca diga es que ahorita no. Cambie su manera de hablar, porque la palabra que uno emite tiene un peso. La palabra que uno emite afecta, mi hermano. Usted no diga no puedo, no tengo, es que ahorita no, no. A lo mejor si no tiene, diga es que hoy no, después. Pero no diga no tengo, porque uno debe de comenzar a hablar, uno debe de comenzar a manifestar de quién es hijo. Uno tiene que creérsela, y no por decirlo así como no, pues obligarse, no, uno tiene que tener esa certeza. Que a lo mejor nuestro pastor nos decía el sábado, aunque haya un terremoto, tener esa certeza de que tú estás seguro, porque Dios está comprometido contigo. Amén. Dios te eligió, y si Él te eligió, Él no va a dejarte en vergüenza, mi hermano, para pronto. Él no te va a dejar avergonzado delante de la gente. Dios no es así, y tal cual Dios no es así, que dice que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente. Dios es fiel, Dios es fidedigno. Lo que Él dice lo cumple.
Porque eso es importante, mi hermano. Mire, ¿sabe usted cómo puede ver cuánto vale una persona? Tanto como pueda sostener lo que dice. Por eso nuestro Dios no necesita estar firmando contratos. Él se compromete y dice: si yo lo digo, yo lo cumplo, yo no miento. El Señor no juega con la gente. El Señor no juega, mi hermano, a decir hoy sí, mañana no. Si Él dijo sí, es porque sí. Si Él dijo no, es porque no. Y aunque digamos sí, es no. Pero debemos de tener bien claro que la palabra de Dios es quien sustenta todo. Es quien sustenta todo. Y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mi hermano. Su palabra no pasará. Y fíjese, y dice que también hay bendiciones. Hay bendiciones cuando uno se decide y dice: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero caminar, quiero atesorar tu palabra. Dice Salmo 1: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como la consecuencia, mi hermano. Fíjese, esa es la consecuencia. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y esa es la promesa de Dios para tu vida. Que si usted y yo meditamos, nos deleitamos en conocer a Dios a través de su palabra, entonces la consecuencia, mi hermano, va a ser una consecuencia buena. Y fíjese que no solo para nosotros, sino para los de nuestro entorno, para los de nuestra casa, porque así trabaja Dios. Primero te cambia a ti, me cambia a mí, y después empieza a obrar a tu alrededor. Empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar, y hay un cambio. ¿Por qué cree que les decían a los apóstoles: ya llegaron los que están trastornando el mundo? Porque la obra de Dios es así, mi hermano. Cuando Dios se le revela a una persona, cuando Dios decide salirle al encuentro a alguien, es inevitable que haya cambios. Es inevitable, mi hermano. Amén. Y mire, ya para finalizar, vamos a leer Deuteronomio 28:1, y fíjese qué es lo que dice. Hay bendiciones cuando uno atiende la palabra de nuestro Dios. Dice así: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Tus hijos serán benditos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus animales serán benditas, y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. El Señor te bendecirá en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, y si vives como Él quiere que vivas. Él te convertirá en su pueblo santo como Él te lo prometió. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector, y te tendrán miedo
El Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados que te daría. El Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarte lluvia a tu tierra en el momento preciso, y bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te ordeno, ni vas tras otros dioses para servirles. Esa es la promesa de Dios, mi hermano. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida, mi hermano. Puede ponerse sobre sus pies y puede decirle: Señor, estoy dispuesto, estoy decidido, Señor. Yo quiero atesorar tu palabra. Yo quiero atesorar, Señor, tu palabra, bendito Dios, y vivir una vida diferente, Señor. Que tu palabra haga cambios en mi vida, que tu palabra cambie mi manera de pensar, que tu palabra cambie mi corazón, Señor, que tu palabra transforme mi entorno, bendito Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te lo pedimos, Señor, porque sabemos que por tu palabra subsisten todas las cosas, Señor, porque es a través de tu palabra, Señor, que nosotros tenemos garantizado nuestro destino, Señor. Es por tu palabra, bendito Dios, y queremos pedirte, bendito Padre, que seas hoy tú transformando nuestras vidas, Señor, que la palabra